Era una noche como cualquier otra. O al menos, eso creía. No sabía que en unas horas mi vida cambiaría para siempre. Me llamo Samuel, y lo que estoy a punto de contarles no es una historia cualquiera. Morí, y lo que vi al otro lado me hizo entender que ir a la iglesia no es suficiente. Recuerdo que estaba conduciendo por una carretera oscura. Había trabajado hasta tarde y solo quería llegar a casa. La lluvia golpeaba el parabrisas, y las luces de los autos que venían en sentido contrario parecían destellos fugaces en la oscuridad. De repente, un destello mucho más intenso iluminó todo. No supe qué pasó hasta que sentí un golpe brutal. Luego, nada, solo silencio. Desperté en un lugar extraño. No había dolor, no había miedo, solo paz. Frente a mí, una luz radiante lo envolvía todo. No era una luz cualquiera, tenía una presencia, una calidez indescriptible. Y en medio de ella, figuras de un resplandor puro comenzaron a formarse. Eran ángeles, no como los imaginamos en pinturas o esculturas, sino seres majestuosos, imponentes y llenos de una energía que hacía que todo dentro de mí vibrara. Sentía que mi alma era leída, que cada pensamiento y acción que había hecho en vida estaba siendo revelada. Uno de ellos se adelantó. Su voz no era una voz, sino algo que resonaba dentro de mí. Samuel, estás aquí antes de tiempo, me dijo. Pero lo que me impactó no fue esa frase, sino lo que dijo después. No basta con ir a la iglesia, no basta con rezar. Me quedé helado. Siempre había sido un hombre de fe. Iba a la iglesia todos los domingos, ayudaba en obras de caridad, rezaba antes de dormir. Entonces, ¿por qué estas palabras me golpeaban tan fuerte? Antes de poder formular una pregunta, el ángel extendió su mano y, de repente, una especie de visión se abrió ante mí. Era mi vida. Vi cada momento en el que ayudé a otros, pero también vi cada momento en el que pasé de largo cuando alguien me necesitaba. Vi mis pensamientos más ocultos, aquellos que creía que nadie más podía ver. Me di cuenta de que mi fe había sido superficial. Iba a la iglesia, pero no vivía realmente lo que predicaba. El ángel habló de nuevo. No se trata de dónde estés físicamente, sino de cómo esté tu corazón. No se trata de decir que crees, sino de demostrarlo con tus acciones. Sentí un nudo en el pecho. Todo lo que creía que sabía sobre la fe, sobre el bien y el mal, estaba siendo desafiado en ese instante. Pero entonces, algo aún más inesperado ocurrió. La luz comenzó a desvanecerse, y un sonido distante comenzó a abrirse paso. Era un pitido. Luego, voces humanas. Me costó entenderlo, pero estaba despertando. Cuando abrí los ojos, estaba en un hospital. Había sobrevivido a un accidente terrible. Los médicos no podían explicarlo, pero yo sabía la verdad. No era mi momento. Me habían dado otra oportunidad. Y esta vez, no la desperdiciaría. Lo que vi al otro lado me cambió para siempre. Porque ahora sé que la verdadera fe no es solo algo que se dice o se practica en un templo. Es algo que se vive cada día, en cada acción, en cada decisión. Y si algún día tengo que regresar a ese lugar, quiero hacerlo sabiendo que esta vez, mi corazón está realmente preparado. Después de despertar en el hospital, mi mente estaba en completo caos. Las imágenes de lo que había visto en ese otro plano seguían frescas en mi memoria, como si hubieran sido grabadas con fuego en mi alma. Pero, ¿cómo podía explicar esto? ¿Cómo podía transmitir lo que había aprendido sin que me tomaran por loco? Los médicos entraban y salían de la habitación, revisando mis signos vitales con expresión de asombro. «Es un milagro», murmuraban entre ellos. Según su diagnóstico, mi corazón se había detenido por varios minutos. No había ninguna explicación lógica para que estuviera vivo, mucho menos en un estado tan estable. Me dijeron que debía descansar, pero ¿cómo podía hacerlo después de lo que había experimentado? Los siguientes días en el hospital fueron una mezcla de introspección y confusión. Mi familia vino a visitarme, abrazándome con lágrimas en los ojos. Mis amigos me llamaban, preguntando si necesitaba algo. Pero aunque apreciaba sus gestos, algo dentro de mí había cambiado. Era como si el Samuel que había sido antes del accidente ya no existiera. Una noche, mientras el hospital dormía en un silencio inquietante, decidí levantarme de la cama. Mi cuerpo aún estaba débil, pero la necesidad de respuestas era más fuerte que cualquier dolor. Caminé por el pasillo, sintiéndome como un extraño en mi propia piel. Pasé junto a otras habitaciones, viendo pacientes dormidos, algunos conectados a máquinas que mantenían su vida colgando de un hilo. Entonces, escuché un sollozo. Me detuve y miré a través de la puerta entreabierta de una habitación cercana. Dentro, vi a una mujer sentada junto a la cama de un anciano. Su rostro estaba cubierto de lágrimas, y sus manos se aferraban a las del hombre, que yacía inconsciente. Me quedé observando por unos segundos, sintiendo una conexión inexplicable con su dolor. «Está muriendo», susurró una voz detrás de mí. Me giré y vi a una enfermera que miraba la escena con una tristeza serena. «Es su padre. Ha estado aquí durante semanas. No hay mucho más que podamos hacer». El peso de sus palabras cayó sobre mí con una intensidad brutal. De repente, entendí lo que los ángeles me habían mostrado. La fe no se trataba solo de rezar, sino de actuar, de estar presente cuando alguien lo necesita. Respiré hondo y entré en la habitación. La mujer me miró con sorpresa, pero no dijo nada. Me acerqué al anciano, tomé su mano y cerré los ojos. No sabía qué hacer ni qué decir, pero en mi corazón supe que estar allí en ese momento significaba más que cualquier oración vacía.
Esa noche fue el comienzo de un viaje que jamás imaginé. Después de aquella noche en el hospital, algo me cambió de forma irreversible. Ya no era solo un hombre que había sobrevivido a un accidente. Era alguien que había visto lo que muchos temían, alguien que había comprendido que la vida no terminaba con la muerte, pero que tampoco se trataba solo de existir. Había un propósito más grande, algo que iba más allá de asistir a la iglesia los domingos o recitar oraciones de memoria. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y preguntas. Cada vez que cerraba los ojos, las imágenes de los ángeles volvían a mi mente. Sentía su presencia, su luz, su amor, pero también la advertencia en sus palabras. Ir a la iglesia no es suficiente, me habían dicho. Pero, ¿qué significaba eso realmente? Me dieron el alta hospitalaria después de una semana. Cuando salí a la calle, el mundo parecía distinto. Las luces de los autos eran más brillantes, los sonidos más intensos, y la gente parecía tan ocupada, tan perdida en su propia realidad. Me detuve un momento en la acera, observando a mi alrededor. Vi a un hombre mayor vendiendo dulces bajo el sol abrasador, a una madre cargando bolsas pesadas mientras su hijo tiraba de su ropa, a un joven sentado en el suelo con la mirada vacía y un letrero que decía, «Tengo hambre». Y entonces lo entendí. La fe no era solo una creencia. No era solo cantar himnos o asistir a servicios religiosos. Era acción. Era amor en movimiento. Era ver el dolor en los demás y hacer algo al respecto. Impulsado por esa revelación, decidí hacer algo que nunca antes había hecho. Me acerqué al joven que pedía comida y me arrodillé a su lado. «¿Cómo te llamas?», pregunté. El chico me miró sorprendido, como si no estuviera acostumbrado a que alguien le hablara. «David», murmuró. «¿Cuándo fue la última vez que comiste?». Bajó la mirada, avergonzado. «Ayer, un hombre me dio un pan, pero no he comido nada más desde entonces». Mi corazón se encogió. En mi bolsillo tenía algo de dinero, lo suficiente para comprar un almuerzo. Sin dudarlo, lo tomé de la mano y lo llevé a la cafetería más cercana. Pedimos comida caliente, y mientras se comía, me contó su historia. Era huérfano, había sido expulsado de varios refugios, y cada día luchaba por encontrar algo que comer. Escucharlo fue como recibir otro mensaje de los ángeles. No necesitaba estar en una iglesia para hacer el bien. No necesitaba un altar para demostrar mi fe. En ese momento, mientras veía a David comer con lágrimas en los ojos, supe que ayudarlo era una oración mucho más poderosa que cualquier palabra que pudiera decir. Cuando terminamos, me levanté para irme, pero él me detuvo. «Gracias, señor», dijo con la voz temblorosa. Nadie me había tratado así en mucho tiempo. Le sonreí y le puse una mano en el hombro. Dios no nos pone en el camino de otros por casualidad, David. Siempre hay un propósito. Salí de la cafetería con una paz que nunca antes había sentido, y entendí que mi misión apenas comenzaba. Los días pasaban y cada amanecer traía consigo un eco de lo que había experimentado en mi breve encuentro con la muerte. Aquel momento en el que mi alma se separó de mi cuerpo y vi la luz, sentí la paz y escuché esas palabras que me retumbaban en la cabeza una y otra vez. Ir a la iglesia no es suficiente. Pero, ¿cómo traducía eso en mi vida? La experiencia con David, el joven sin hogar, había sido un despertar. Pero aún sentía que había algo más profundo que debía entender. No podía ignorar la sensación de que había sido traído de vuelta a la vida con un propósito específico. Así que decidí hacer algo diferente. En lugar de sumergirme en la rutina de siempre, de volver a los hábitos que tenía antes del accidente, salí a buscar respuestas. Una noche, mi inquietud me llevó a un pequeño templo en las afueras de la ciudad. No era una iglesia lujosa con vitrales coloridos ni un imponente edificio de mármol, sino un modesto refugio de oración con bancas de madera gastadas y velas parpadeando en el altar. No había coro, no había gran multitud. Solo un puñado de personas sentadas en silencio, algunas con los ojos cerrados, otras con las manos entrelazadas, sumidas en su propia conversación con Dios. Me senté en la última banca y observé. No supe cuánto tiempo pasé ahí, pero algo en aquel ambiente me envolvió con una sensación de claridad. Fue entonces cuando un anciano se acercó y se sentó a mi lado. «Pareces perdido», dijo con una voz tranquila, como si pudiera ver a través de mi alma. Asentí lentamente. Creo que Dios me salvó por una razón, pero no sé qué quiere de mí. El anciano sonrió levemente y miró al frente. Muchos creen que encontrarán a Dios en las grandes iglesias, en los rituales y en las oraciones ensayadas. Pero el verdadero propósito de la fe está en lo que hacemos cuando nadie nos ve, en lo que ofrecemos sin esperar nada a cambio. Sus palabras me golpearon como una revelación. Me recordó a los ángeles, a lo que me habían dicho. No basta con ir a la iglesia. No basta con rezar. La fe verdadera se vive, no se dice. Esa noche no dormí. Mis pensamientos daban vueltas una y otra vez, pero por primera vez en mucho tiempo, tenía claridad. Así que tomé una decisión. En lugar de seguir esperando a que Dios me diera una señal clara, actuaría con lo que ya sabía. A la mañana siguiente, volví al mismo lugar donde había encontrado a David. Esta vez, no solo lo busqué a él, sino a otros en su misma situación. Me acerqué a quienes dormían en cartones, a quienes pedían monedas en las esquinas. Algunos me miraban con recelo, otros con desconfianza. Pero a cada uno les dije lo mismo. No tengo mucho, pero si necesitas ayuda, haré lo que pueda. Lo que sucedió después fue algo que jamás imaginé.
Algunas personas simplemente me ignoraron, acostumbradas a que nadie se preocupara por ellas. Pero hubo quienes, con lágrimas en los ojos, me contaron sus historias. Historias de abandono, de errores, de infortunio. Hombres y mujeres que alguna vez tuvieron trabajos, familias, esperanzas, y que ahora solo eran sombras en la sociedad. Compré pan y café con lo poco que tenía y me senté con ellos en la acera. Hablamos durante horas. Y en cada conversación, en cada mirada, en cada agradecimiento sincero, sentía algo dentro de mí que ardía con una intensidad que jamás había conocido. Un propósito real. No necesitaba un púlpito. No necesitaba grandes sermones. Mi iglesia era la calle, y mi oración eran mis acciones. Y fue ahí, en medio de aquellas almas olvidadas, donde entendí finalmente por qué había regresado. Los días pasaron y lo que había comenzado como un simple acto de bondad pronto se convirtió en un propósito que consumía cada pensamiento en mi mente. Ya no me despertaba pensando en mi antigua vida, en mi trabajo, en las preocupaciones triviales que solían atormentarme. Ahora, cada amanecer era una oportunidad para hacer algo significativo, para demostrar con hechos lo que antes solo decía con palabras vacías. Pero no fue fácil. La sociedad está acostumbrada a mirar hacia otro lado, a ignorar lo que le incomoda. Y cuando empecé a pasar más tiempo con las personas sin hogar, con aquellos que la mayoría evitaba, comencé a notar las miradas. Algunas eran de lástima, otras de desprecio. Gente que antes me trataba con respeto ahora cruzaba la calle para no saludarme. Amigos que pensaban que estaba perdiendo el tiempo intentaban convencerme de que todo aquello era en vano. No puedes ayudar a todos, me decían. No puedes cambiar el mundo. Pero no quería cambiar el mundo. Solo quería marcar la diferencia en la vida de quienes tenía enfrente. Cada día, llevaba algo de comida a los más necesitados. Escuchaba sus historias, les ayudaba en lo que podía. Algunos solo querían hablar, sentir que aún existían para alguien. Otros necesitaban ropa, medicinas, incluso un abrazo. Y mientras más tiempo pasaba con ellos, más entendía lo equivocado que estaba antes. Yo había creído que ir a la iglesia me hacía una buena persona, que con rezar cada noche y leer la Biblia, mi alma estaba en paz. Pero no era suficiente, porque la fe sin acciones es solo un eco vacío. Una noche, mientras compartía pan con un grupo de personas en una esquina oscura, una mujer se me acercó. Su rostro me era familiar, pero tardé un momento en reconocerla. Era Mariana, una antigua compañera de trabajo, vestida con un abrigo caro y tacones relucientes. Me miraba con incredulidad. ¿Eres tú?, preguntó. No puedo creerlo. ¿Qué haces aquí? Ayudando, respondí con calma. Frunció el ceño y miró a las personas a mi alrededor con evidente incomodidad. Pero, ¿por qué? Tienes una vida, un futuro. No entiendo. Sonreí levemente. Porque ellos también lo merecen. Mariana se quedó en silencio. Y en sus ojos vi lo mismo que había visto en los míos meses atrás. Confusión. Pero no intenté convencerla. Solo me despedí y seguí con lo que estaba haciendo. Esa noche, cuando volví a casa, me sentí más seguro que nunca de lo que estaba haciendo. Sin embargo, algo dentro de mí me decía que aún no había terminado, que todavía había algo más que debía entender, algo más que debía ver. Y entonces, ocurrió algo que cambió todo. Caminaba por una calle oscura cuando escuché un grito. Me giré y vi a un hombre tambaleándose, con la ropa hecha harapos y la piel cubierta de heridas. Sus ojos reflejaban una desesperación indescriptible. Se desplomó en el suelo a unos metros de mí, jadeando con dificultad. Corrí hacia él y lo sostuve entre mis brazos. «¡Ayuda!», grité, esperando que alguien pasara. Pero la calle estaba vacía. El hombre me miró, y en su mirada vi algo que me heló la sangre. No era solo miedo, era algo más profundo, algo sobrenatural. «Ellos», susurró con voz temblorosa. «Ellos me mostraron, pero ya es tarde». «¿Quiénes?», pregunté, sin entender. «Los ángeles», susurró. «Pero no todos son lo que creemos». Y entonces dejó de respirar. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué había querido decir con eso? ¿Qué había visto? Mi corazón latía con fuerza. Algo me decía que mi viaje aún no había terminado, que lo que había experimentado en mi experiencia cercana a la muerte solo era una parte de la verdad, y que lo que estaba por descubrir cambiaría mi vida para siempre. La noche en que aquel hombre murió en mis brazos, su última frase quedó grabada en mi mente como una marca indeleble. Los ángeles, pero no todos son lo que creemos. Esa frase lo cambió todo. Durante días, no pude dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos, recordaba su mirada, la desesperación en su voz
el temblor en sus manos. ¿A qué se refería? ¿Por qué dijo que ya era tarde? Decidí investigar. Busqué en libros, en textos antiguos, incluso en foros en línea donde la gente compartía experiencias similares. Y fue entonces cuando me di cuenta de algo inquietante. Había muchos testimonios de personas que aseguraban haber visto ángeles, pero no todos describían seres de luz y paz. Algunos hablaban de presencias perturbadoras, de entidades que se disfrazaban de algo divino pero que en el fondo generaban terror. El miedo comenzó a crecer en mí. Hasta ese momento, mi experiencia cercana a la muerte había sido un despertar, una revelación que me llevó a cambiar mi vida y ayudar a los demás. Pero, ¿y si había algo más que no había entendido? ¿Y si lo que vi en el otro lado no era toda la verdad? Decidí visitar una iglesia. No para rezar, sino para preguntar. El sacerdote que me recibió era un hombre mayor, con el rostro surcado de arrugas y unos ojos que parecían haber visto demasiado. Le conté mi experiencia, lo que vi cuando morí, los ángeles, la paz, pero también lo que aquel hombre dijo antes de morir en mis brazos. Esperaba que me tranquilizara, que me dijera que todo estaba bien, que no tenía de qué preocuparme. Pero su reacción fue lo contrario. Su rostro se tensó, sus ojos se oscurecieron. Me miró fijamente, y por un momento sentí que no estaba solo en aquella habitación. No todos los ángeles son lo que creemos, susurró finalmente. Hay seres que se disfrazan de luz, pero no son enviados de Dios. Mi piel se erizó. ¿Qué está tratando de decirme? Pregunté, sintiendo un nudo en la garganta. El sacerdote respiró hondo. Cuando morimos, vemos lo que nuestro corazón nos permite ver. Pero hay quienes han cruzado el umbral y han sido engañados. Creen haber visto el cielo, pero en realidad solo vieron lo que alguien quería que vieran. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Está diciendo que lo que vi no era real? El sacerdote negó con la cabeza. No es tan simple. Puede haber sido real, o puede haber sido solo una parte de la verdad. De repente, todo lo que creía se tambaleó. Si existían seres que podían fingir ser ángeles, ¿cómo podía estar seguro de lo que vi? ¿Cómo podía saber que mi experiencia cercana a la muerte no fue una ilusión? Sentí que me faltaba el aire. ¿Cómo puedo saberlo? Pregunté con desesperación. ¿Cómo puedo estar seguro? El sacerdote me observó con una tristeza infinita. Solo hay una manera, susurró. Pero no te gustará la respuesta. Mi corazón latía con fuerza. Dígamelo. El sacerdote se inclinó hacia mí, y con voz grave, dijo algo que cambió mi destino para siempre. Debes morir de nuevo. Las palabras del sacerdote me dejaron en shock. Debes morir de nuevo. Era una locura. ¿Cómo podía siquiera considerar algo así? Pero en el fondo de mi alma, sabía que tenía razón. No podía vivir con la duda. No podía seguir ayudando a otros si yo mismo no estaba seguro de la verdad. Pasé semanas dándole vueltas al asunto. Intenté ignorarlo. Intenté convencerme de que no importaba, de que lo que vi en mi experiencia cercana a la muerte era suficiente. Pero la semilla de la incertidumbre ya estaba plantada. Cada vez que ayudaba a alguien, cada vez que hablaba de mi experiencia, una voz en mi cabeza me susurraba. ¿Y si te equivocaste? ¿Y si lo que viste no era lo que crees? La duda se convirtió en una obsesión, hasta que tomé una decisión. Si había una forma de cruzar al otro lado y ver la verdad con mis propios ojos, lo haría. No iba a quitarme la vida. Sabía que eso estaba mal, pero había otras maneras. Empecé a investigar métodos para inducir experiencias cercanas a la muerte. Antiguas prácticas chamánicas, rituales, técnicas extremas de meditación. Me adentré en un mundo de conocimientos prohibidos, de historias de personas que aseguraban haber viajado más allá sin morir realmente. Y finalmente, encontré lo que buscaba. Había un monasterio en las montañas, donde monjes dedicaban su vida a la conexión con el más allá. Algunos de ellos habían experimentado la muerte y regresado, con conocimientos que no podían explicarse con palabras. Sin pensarlo dos veces, tomé un vuelo y viajé hasta ese lugar. Cuando llegué, fui recibido por un anciano de mirada sabia y serena. Le conté mi historia, y él solo asintió, como si ya supiera lo que iba a decirle. «Has visto lo que querían que vieras», dijo con voz tranquila. «Pero si deseas ver la verdad, debes estar dispuesto a enfrentarte a lo que hay más allá». «¿Cómo lo hago?», pregunté. El anciano me observó en silencio, luego señaló una pequeña cabaña en la cima de la montaña. «Allí», dijo, «si pasas la prueba, lo entenderás». No pregunté más. Caminé hasta la cabaña, sentí el frío del viento en mi piel,
y supe que estaba a punto de hacer algo que cambiaría mi vida para siempre. Dentro de la cabaña había una cama sencilla y un tazón con un líquido oscuro. Me dijeron que lo bebiera y que no tuviera miedo. Dudé. ¿Qué pasaría si no regresaba? ¿Qué pasaría si lo que había del otro lado no era algo que pudiera comprender? Pero ya no había marcha atrás. Bebí el líquido, me recosté en la cama, cerré los ojos, y entonces sentí que mi alma abandonaba mi cuerpo. No era como la primera vez. Esta vez no hubo luz, no hubo paz, solo oscuridad. Y en esa oscuridad, algo me estaba esperando. Algo que siempre había estado ahí, observándome, esperando el momento en que volviera. Y cuando finalmente abrí los ojos en el otro lado, lo vi y comprendí la verdad.